Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de la materia Introducción a la Cirugía de cuarto semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy revisaremos el tema instrumental quirúrgico como tema 3 de nuestro programa académico. Para iniciar este tema hablaremos de cómo se va a clasificar el instrumental quirúrgico. Y lo definiremos como el conjunto de artículos que se utilizan para efectuar una intervención quirúrgica. Muchos de ellos llevan el nombre de quienes los diseñaron o bien de quien realizó alguna innovación en relación al mismo y que obviamente pues mejoró sobre todo su desempeño. En la primera parte de esta revisión, pues vamos a ver lo que se utiliza de instrumental en lo que llamamos actualmente cirugía abierta. Este instrumental se va a dividir de la siguiente manera. Vamos a hablar de un instrumental de corte, vamos a hablar de instrumental de hemostasia, instrumental de sujeción o tracción, instrumental de disección, instrumental de sutura e instrumental de aspiración. Para iniciar con el instrumental de corte, pues empezaríamos primero con el mango de bisturí y hoja de bisturí. El diseño actual se debe pues a Morgan Parker, quien en 1915 recibió la patente por lo que es el mango y la hoja de bisturí metálicos, los cuales pues se sobreponen uno sobre el otro y que obviamente pues el bisturí se puede encontrar en distintas longitudes y para el montaje de hojas de bisturí también de diferentes tamaños. Tenemos bisturí mango 4 y bisturí mango 3. En el mango 3 tenemos hojas de 10 a la 15 y en el mango 4 de la 15 a la 20. Este modelo se introdujo en el 1936. Ahora hablaremos de las tijeras de Metzenbaum. Las tijeras de Metzenbaum son muy utilizadas, al igual que las tijeras de Mayo. Las tijeras de Metzenbaum se diseñaron de manera original pues, para su uso en lo que era una cirugía que se llamaba amigdalectomía, que no es más que extirpar las amígdalas faringeas. Y obviamente esto lo realizó Miron Metzenbaum, quien nació en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. Estas tijeras van a constar de 2 puntas romas y sus hojas pueden ser curvas o rectas, aunque nosotros los cirujanos preferimos las tijeras Metzenbaum curvas, que son mucho más fáciles para la disección y que obviamente la punta roma nos permite pues hacer una disección más cómoda sin lesionar los tejidos. Estas se van a emplear de modo típico para pues cortar, disecar a través de lo que son los tejidos blandos. Aunque se parecen a las tijeras de Mayo, estas tijeras de Metzenbaum, pues obviamente como las podemos apreciar son más ligeras, son más delgadas, tienen una parte mediana pues también más delgada, que permite su uso en campos quirúrgicos estrechos. Por ejemplo, cuando tenemos incisiones pequeñas, pues nos permiten entrar al tejido sin ningún problema. Posteriormente veremos a las tijeras de Mayo. Las tijeras de Mayo también son de las más utilizadas y están entre las numerosas innovaciones que se desarrollaron en la Clínica Mayo, por eso se llaman tijeras de Mayo. La Clínica Mayo pues está en Rochester, Minnesota, Estados Unidos. Algunas llevan el epónimo de los doctores William James Mayo y su hermano menor Charles Horace Mayo, los cuales pues eran unos ciudadanos estadounidenses que se dedicaban pues a la cirugía. Las tijeras de Mayo pues tienen las puntas semirromas y también sus hojas pueden ser curvas o bien rectas. Si se fijan, comparada con la tijera de Metzenbaum, pues esta es una tijera más robusta y que obviamente difícil de confundir una tijera de Mayo con una tijera de Metzenbaum. Decíamos, la tijera de Metzenbaum es una tijera mucho más delgada, fina y obviamente
pues mucho más suave para el corte. La tijera de mayo es una tijera más ruda. Les decía pues que las tijeras de hoja recta se diseñaron al inicio para lo que era escindir tejidos superficiales, pero se utilizan además para cortar suturas, por lo que con frecuencia se le llama tijeras de sutura. Las tijeras de hojas curvas se proyectaron para cortar los tejidos gruesos, por ejemplo, en el caso de las aponeurosis, tendones, fascias, al igual que para disecciones pues más delicadas. Entonces, yo en lo personal generalmente las utilizo, las tijeras mayo rectas, pues para corte de suturas, y las de mayo curvas generalmente para la sección de estructuras muy fuertes. Muy bien, continuamos con las partes del instrumental. Es importante reconocer pues las partes que conforman el instrumental quirúrgico. Las pinzas pues proveen pues para el cirujano una extensión de la mano, ya sea para hacer hemostasia, sujetar o comprimir tejidos. Estos instrumentos van a constar de dos piezas móviles, que son primero la mandíbula, luego la caja de traba, el mango, la cremallera que nos permite fijar la pinza. Si nosotros le damos un clic, vamos a sujetar de manera suave un tejido. Si le damos 2, 3, hasta 4 clics, pues con esto vamos a permitir tener una sujeción cada vez que aplastamos un clic más, pues mucho más fuerte la sujeción. Y por último tenemos las anillas, que son pues donde metemos nuestros dedos. Los primeros hemostatos o pinzas hemostáticas fueron desarrollados por Ambrosio de Paré, que fue, pues como ustedes ya saben, un afamado cirujano francés. Estas pinzas, también llamadas pinzas de hemostasia o pinzas arteriales o PIN, fueron diseñadas para controlar un sangrado al pinzar un vaso antes de asegurarlo con una ligadura. El término en inglés PEN proviene del cirujano francés Jules Émile Pen, a quien se le otorga el crédito de la creación de los primeros hemostatos modernos. Ok, después de esta breve información en relación a las partes que conforman el instrumental, pues pasaremos a otra pinza de hemostasia, que sería las pinzas de Halsted o Mosquito, que llevan pues el nombre en honor a William Stewart Halsted, quien nació en Nueva York, en Estados Unidos. Su mayor contribución a la cirugía general fue pues el desarrollo de un sistema de entrenamiento quirúrgico que evolucionó pues los programas de residencia médica que actualmente conocemos. Posteriormente vienen las pinzas de Creel o hemostato de Creel. Estas fueron diseñadas por George Washington Creel, nacido en Ohio, Estados Unidos, y pues fue un prolífico cirujano, mejor conocido por sus avances en cirugía de cabeza, cuello y tiroides. Las pinzas de Creel guardan gran semejanza, como podemos verlo, por las desarrolladas por Halsted, pero son de mayor tamaño. Luego tenemos a las pinzas de Kelly, que estas son una contribución de Howard Atwood Kelly, quien fue un ginecólogo nacido en Camden, Nueva Jersey, Estados Unidos. Estas pinzas, que son de una asa larga y curva de su parte más externa, pues van a facilitar tomar de forma segura el tejido, sobre todo tejido vascular, antes de colocar una ligadura. Entonces, Kelly estableció la ginecología como una especialidad y desarrolló un programa de residencias para obstetricia y ginecología. Posteriormente veremos las pinzas de Kocher, que fueron diseñadas por Emil Theodor Kocher, quien nació en Berna, Suiza. Su preocupación por lo que era la técnica quirúrgica aséptica, aprendida por Joseph Lister, y también su interés en la hemostasia, inspiraron estas pinzas con dientes para hacer una sujeción firme mientras se ligan los puntos sangrantes en un campo quirúrgico limpio. Esto pues lleva a menor riesgo de contaminación. Estas pinzas de Kocher generalmente las usamos cuando queremos sujetar. En el caso, por ejemplo, de una aponeurosis, nosotros sujetamos con estas pinzas de Kocher con dientes,
y nos permiten hacer una tracción sin dañar el tejido, pero sí sujetarlo perfectamente bien. Con ellas pues encontramos otras pinzas para hemostasia como son las pinzas de Ochsner, Mixter, Rochester, pinzas vasculares de Baker, Cooley, pinzas de ángulo, lower, usadas de manera también importante para la disección. Entonces, les decía pues, las pinzas de Ochsner son estas que podemos ver aquí, que también son con dientes y las vemos de manera, su presentación son pinzas curvas con dientes. Entonces las vamos a llamar pinzas de Ochsner. Tenemos también las pinzas de Mixter, si se fijan también sus ramas pues son curvadas, pero no tienen dientes. Luego tenemos las pinzas de Rochester, que nos van a, las vamos a observar pues también con sus ramas alargadas, curveadas. Luego, dentro del instrumental de hemostasia, pues también vamos a tener pinzas vasculares. Estas pinzas de disección llamadas de Baker, por honor a quien las diseñó, pues son unas pinzas que nos permiten sobre todo sujetar vasos sanguíneos. Si se fijan, tienen pues unas ramas muy delgadas con dientes muy finos, tipo peine, y estas pues bueno, permiten sujetar sobre todo vasos sanguíneos, arteriales o venosos, que nos permiten no dañarlos y sujetarlos con facilidad. Luego, dentro de este instrumental de hemostasia, sobre todo vascular, pues tenemos a las pinzas de Satinsky. Las pinzas de Satinsky, como podemos observarlas, tienen unas ramas en una forma que permite sujetar un vaso sanguíneo y poder realizar una reparación. Es decir, con ellas podemos sujetar un vaso que tiene una lesión y que obviamente esto está generando una pérdida importante sanguínea, y podemos hacer la reparación mientras sujetamos el vaso sanguíneo y aparte podemos seguir continuando el flujo arterial o venoso en el caso de que se trate de una arteria o una vena. Entonces, pues es un instrumental sumamente importante en cirugía y sobre todo en cirugía vascular. Luego también otras pinzas vasculares son las pinzas de Cooley, que como les decía también tienen sus ramas rectas, pero también los dientes de estas pinzas son tipo peine muy suaves, que no van a lesionar sobre todo a los vasos sanguíneos. Por último, tenemos a las pinzas de Lower Leahy, que estas generalmente son usadas en disección. Yo en lo personal y todos los cirujanos las utilizamos mucho para la disección, sobre todo de cuando hacemos cirugía de vesícula, para hacer la disección de lo que es el triángulo de Calot, identificando pues tanto la arteria cística como el conducto cístico. Estas nos permiten disecar con cuidado y poder bordear los conductos sin hacer ningún daño. Entonces, son unas pinzas muy utilizadas. Posteriormente vamos a revisar el instrumental de sujeción o tracción. Dentro de este tenemos pues a las más conocidas, que son las pinzas de Forester o anillos. Estas también son de suma utilidad pues en lo que es la fijación del tejido. Y estas pinzas de Forester nosotros las utilizamos mucho, por ejemplo, les montamos una gasa en la punta entre las dos anillas y con ellas podemos hacer la limpieza de una cavidad. Con esos anillos podemos sujetar el fondo de la vesícula biliar, podemos sujetar una asa intestinal. Entonces, las pinzas de Forester de anillos son unas pinzas muy utilizadas en el área de cirugía en general. Tenemos a las pinzas de Mayer-Robson, que también nos permiten realizar múltiples funciones. Nos pueden servir hasta de clamps para lo que es la sujeción del intestino, sobre todo cuando vamos a hacer alguna anastomosis. Pueden ser curvas o rectas. En el caso de las pinzas de Baker, que son las de arriba, las que están en esta parte, si se fijan, tienen unos extremos medio redondeados y esto nos permite, por ejemplo, sujetar aquí en esta parte el apéndice cecal. Podemos sujetar también el fondo de la vesícula biliar o una asa intestinal. Tienen unos dientes muy suaves que no
sobre todo de manera horizontal, que no van a generar ninguna lesión en el caso del intestino. Posteriormente tenemos las pinzas de Alice, estas dos, que esta es una larga y una corta. Estas tienen unos pequeños dientes como si fueran los dientitos de ratón y que también son pinzas que nos permiten sujetar y hacer hemostasia. En el caso, por ejemplo, de cuando hacemos una histerectomía o bien que hacemos una histerotomía, que es hacer una incisión en el útero, cuando los bordes están sangrando, nosotros generalmente ponemos estas pinzas de Alice en todo el borde, nos permiten sujetar el borde y controlar el sangrado. Entonces, pues también son unas pinzas muy, muy utilizadas en cirugía y en cirugía ginecológica. Posteriormente pasamos al instrumental de separación. El instrumental de separación puede ser manual o automático. Los separadores, o también conocidos como retractores, pues permiten mantener la exposición o apertura para lo que es la exploración de una herida o de un sitio quirúrgico. Entonces, como les digo, pueden ser manuales, automáticos, y dentro de los diferentes retractores, pues vamos a encontrar de los manuales. El más conocido es el separador de Senn. Es una contribución del cirujano suizo Nicolas Senn, conocido como el gran maestro de la cirugía abdominal. Este separador cuenta con un extremo doble. Si se fijan, por un lado tiene una rama parecida a lo que fuera un separador de Farabeuf, y por el otro lado tiene una rama que parece una garra. Entonces, este separador cuenta con dos extremos y obviamente en este extremo tiene 3 dientes curvos y pues poco agudos, y más bien son rombos. Otro instrumental o otros instrumentales manuales serían el separador de Richardson. El separador de Richardson nos permite, por ejemplo, con esta rama, introducirla en la pared abdominal. Este separador de Richardson tiene diversos tamaños en cuanto a esta porción del instrumental. Tiene unas intermedias y unas más cortas. Entonces, a medida que vamos avanzando, por ejemplo, en la profundidad de la pared abdominal, pues vamos metiendo un separador de Richardson, luego cambiamos a uno un poquito más largo y luego a uno más profundo. Entonces, se sujeta de esta manera. Si se fijan aquí, pues tiene bien cómodo para agarrarlo, sujetarlo y traccionar sin ningún problema. Posteriormente tenemos el separador de Farabeuf, que ese pues viene en su estuche de disección y que pues consta de 2 ramas, una corta y una larga. Esto también con la idea de que si vamos haciendo una exploración de una herida, nos permite separar, y a medida que vamos avanzando en la profundidad, lo único que hacemos es, si tenemos la rama corta, pues cambiamos y metemos la rama larga para ir adquiriendo mayor profundidad en nuestra disección y sobre todo en nuestra separación. Por último tenemos el separador de Bollmann. Este separador pues es muy práctico también. Tiene unos dientes en la punta que son, si se fijan, más agudos, es decir, se van a sujetar con más, pues, con mayor resistencia a lo que es el borde de una herida, y que obviamente pues esto nos permite que no se vayan a zafar. Otros separadores manuales también tenemos a los separadores de Harrington, que sería este separador, si se fijan, también de acero inoxidable. Tiene una forma de corazón en esta parte. Muchos cirujanos lo conocen como el separador de corazón, pero su nombre correcto es separador de Harrington. Luego tenemos esta valva de Mayo, que en muchas de las ocasiones en cirugía abierta nosotros la podemos poner cuando hacemos una incisión suprapúbica, la podemos poner para separarnos. Si aquí estuviera el pubis, en esta parte, por debajo del pubis, vamos a encontrar la vejiga, y entonces esta válvula de Mayo me permite poner una compresa en la herida quirúrgica y luego meter la valva, y con esto separar la vejiga de cualquier
lesión que pudiéramos hacer durante una cirugía, sobre todo en abdomen bajo. Luego tenemos los separadores de Deaver, que son estos. Estos separadores de Deaver pues son bastante rígidos, son de acero inoxidable y hay de 3 tamaños, así como ven hay otros 3 más pequeños. Estos nos permiten también, igual que la valva de Mayo, pues introducirlos en la pared abdominal y hacer, previa colocación de una compresa húmeda, pues deslizamos el separador por encima de la compresa y podemos de alguna manera retraer ya sea órganos o bien en el caso, por ejemplo, de intestino delgado o intestino grueso para poder visualizar otras estructuras. Luego también tenemos los separadores maleables, que estos son estos dos, si se fijan, se llaman separadores maleables porque nosotros podemos darles la curvatura que queramos. Entonces nos van a permitir que si yo en la cirugía tengo cierta inclinación que quisiera hacer, pues puedo doblar el separador y deformarlo sin ningún problema, y esto pues para ayudarme a lo que estoy haciendo en cirugía. Posteriormente vamos a revisar el instrumental de separación, pero en el automático. En separadores automáticos tenemos pues a los separadores de Waylander, o también llamado Wetlander, y este se debe a un cirujano italiano, Franz Waylander, quien lo diseñó ante la falta de asistencia quirúrgica, es decir, este le permitió pues estar trabajando sin la necesidad de tener un ayudante. Muchas de las veces cuando uno entra a cirugía, pues a veces nomás está el instrumentista y el ayudante pues anda por ahí escondido y no quiere entrar a cirugía, o bien pues no tenemos quien nos pueda auxiliar. Y bueno, estos separadores automáticos nos permiten que una vez introducidos en la herida, como se ve aquí, los abrimos. Al apretar estas dos anillas, los vamos abriendo, y aquí tiene un mecanismo de cremallera que nos permite que se fije. Es decir, si yo lo quiero poco abierto, como en el caso de aquí, pues se abren los dientes y aquí tengo un gatillo que me permite mantenerlo en posición. Si lo quiero más abierto, pues voy a aproximar las anillas y esto se va a correr y lo voy a fijar con el gatillo. Cuando lo quiero soltar, lo único que hago es aplastar el gatillo hacia acá, y eso me va a permitir liberar las ramas y poder sacar el separador de Wayland. Entonces, es un separador automático bastante bien diseñado. Después se inventaron otros separadores para uso en neurocirugía, en cirugía vascular y ortopédica. Entre otros separadores automáticos se encuentran el separador de Helpy. Este, si se fijan, es diferente al separador de Waylander porque este tiene dos ramas como si fueran dos cuernos hacia afuera, y obviamente con una punta ausada, es decir, pues fina. Y estos también, al igual que el de Waylander, pues nos permiten tener a la aproximación de las anillas, pues mayor aumento en la distancia entre las ramas. Esto me va a permitir separar el tejido y también tener el control con un gatillo que al aplastarlo se va a liberar y el separador se va a retraer. Otro separador también muy usado es el separador de Balfour. Este separador de Balfour tiene 3 valvas, estas 2 valvas y una tercera valva que, si se fijan, aquí tiene una mariposa que si nosotros la quitamos podemos quitar esta valva. Entonces, si la colocamos, ponemos la mariposa, la atornillamos aquí y esto nos va a permitir fijarlo donde nosotros queramos. ¿Dónde normalmente usamos el separador de Balfour? Generalmente se utiliza en ginecología. ¿Para qué? Pues para hacer, por ejemplo, en el caso de una cesárea, se hace una incisión media abdominal, ya sea tipo Pfannenstiel, que es la cirugía que le llaman en bikini, que es una incisión suprapúbica, o bien una incisión media infraumbilical. Y aquí lo que hacemos es que introducimos las ramas. Antes de introducirlo, pues hay que cerrarlo. Si se fijan aquí, esta rama, si la aproximamos hasta acá, se va a cerrar. Primero metemos estas 2 ramas en la herida, luego estiramos esta para abrir la incisión.
Posteriormente colocamos esta tercera valva previa colocación de una compresa húmeda sobre el pubis y esto nos permite retraer la vejiga y entonces ya vamos a tener un campo operatorio mucho más ampliado. Si se fijan, este separador nos permite trabajar sin la necesidad de un ayudante, o bien con un ayudante, pero pues no lo vamos a tener tan castigado en lo que es el tema de estar traccionando. Posteriormente a esto vamos a ver el instrumental de disección. Dentro del instrumental de disección tenemos las pinzas de Beike. Estas ya las habíamos revisado, les dije pues que era un instrumental diseñado por Michael Ellis de Beike, que nació en Luisiana, Estados Unidos, y aunque este cirujano vascular y cardíaco se le reconoce una gran cantidad de instrumentos quirúrgicos, las pinzas vasculares atraumáticas, con su nombre de Beike, pues son las más utilizadas por su diseño para tomar los tejidos, sobre todo vasculares, y realizar un daño mínimo a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, pues son unas pinzas sumamente buenas para la cirugía, sobre todo cirugía vascular. Luego tenemos a las pinzas de Adson, que estas son unas pinzas muy similares a las pinzas de disección que ustedes tienen, pero tienen unas ramas mucho más delgadas y más finas. Las pinzas de Adson se deben al cirujano Alfred Washington Adson. Este nació en Terrell, Iowa, Estados Unidos, y quien las diseñó para tomar con precisión tejido neural. Gracias a su diseño sin dientes, bueno, existen con o sin dientes según lo prefieran. Su fineza ha trascendido a otras especialidades quirúrgicas de alta precisión. En lo personal, yo cuando voy a hacer una cirugía fina, pues utilizo las pinzas de Adson. Otras pinzas de disección, pues son, otras pinzas de disección son las pinzas Rochester rusas. Yo siempre les he dicho que yo nunca opero sin mis rusas. La verdad es que son unas pinzas sumamente cómodas. Nos permiten sujetar bien los tejidos porque tienen estos pequeños dientes atraumáticos en sus ramas y nos permiten sujetar los tejidos con firmeza, pero sin lesionarlos. Entonces, en lo personal, a mí me gustan mucho las pinzas rusas y las rusas pues también. Bueno, vamos a hablar de instrumental de sutura. El portagujas de Creelwood es el más utilizado en la mayoría de los procedimientos de cirugía general. Este portagujas, si se fijan, pues tiene unas anillas doradas y obviamente en esta parte de las mandíbulas pues va a tener una serie de rayado especial que nos permite sujetar a la aguja de manera muy precisa. Generalmente este tipo de portagujas de anillas doradas tienen punta de tungsteno, que es un material mucho más resistente que nos va a permitir pues agarrar la aguja con más precisión. Luego tenemos el portagujas de Mayo-Hegar. Este portagujas vascular se indica pues en el manejo adecuado de agujas más pequeñas, sobre todo en cirugía vascular y biliar. Este portagujas de Mayo-Hegar, al igual que el de Creelwood, pues es de anillas doradas y también tiene una punta de tungsteno, pero les digo, este es todavía mucho más, más fino y bueno, pues el uso de ellos, el de Mayo-Hegar, ustedes lo tienen en su estuche de disección. Obviamente no tiene anillas doradas, pero sí, porque es un instrumental, este es un instrumental ya más fino que nos va a permitir pues un uso más, frecuente y una duración pues obviamente de mayor tiempo. Entonces, pues bueno, cuando vemos instrumental que tiene anillas doradas, quiere decir que es un instrumental pues de precisión, pero sobre todo pues más fino que el que normalmente usamos. Ok, pues luego tendremos dentro del instrumental para lo que es exploración de las vías biliares, sobre todo vamos a encontrar como
instrumental especial, a las pinzas de Randall. Las pinzas de Randall son unas pinzas que, como podemos observarlas, tienen distintas angulaciones. Estas pinzas generalmente las vamos a introducir a través de una incisión en el conducto colédoco para la extracción de cálculos. Hagan de cuenta que hacemos una incisión en el conducto colédoco y introducimos la pinza siguiendo el trayecto del conducto, y una vez que estamos ahí tocamos una pequeña piedrita o lito, la abrimos un poco las ramas, la sujetamos el lito y la extraemos con cuidado a través del conducto colédoco. Por eso tienen pues diferentes angulaciones. Otro instrumental utilizado para la exploración de lo que es las vías biliares en procedimientos especiales, pues tenemos las cucharillas de cálculo de Desjardins. Estas, al igual que las pinzas de Randall, pues también tienen diferentes ángulos y nos permiten también sujetar los cálculos que se encuentran obstruyendo la vía biliar. Una disculpa porque aquí debería de decir instrumental especial, ¿verdad? Sobre todo para exploración de vías biliares. Pero bueno. Otro de los instrumentos que utilizamos mucho en la exploración de vías biliares, cuando no es posible que localicemos el hito o el cálculo en la vía biliar, muchas de las veces la rama de la pinza de Randall no llega hasta donde está la piedrita en el interior de la vía biliar. Entonces ahí lo que podemos hacer es empujarla. Si ustedes se acuerdan, el conducto colédoco desemboca en el duodeno a través de lo que es la papila hepatopancreática. Entonces, lo que podemos hacer es, con un dilatador, vamos metiendo un dilatador pequeño y podemos ir empujándola hacia lo que es su salida a la luz duodenal. Entonces, podemos con estos dilatadores, pues ir empujando la piedrita hasta lo que es la luz duodenal. Cuando hay un estrechamiento de la vía biliar, pues también podemos usar estos dilatadores para ir abriendo el calibre de la vía biliar que está estrecha por alguna situación. Entonces nos sirven para dos propósitos. Uno, para empujar una piedrita que esté impactada en lo que es la vía biliar distal, o bien para hacer dilatación de vía biliar en el caso de alguna estrechez. Continuaremos ahora con el instrumental en cirugía laparoscópica. El instrumental en cirugía laparoscópica, una vez que ya terminamos con el de cirugía abierta, pues se va a clasificar en varios niveles. Primero tendríamos el instrumental de acceso a la cavidad abdominal. Luego, el instrumental de retracción o separación. Luego, el instrumental de sujeción y tracción, el de disección, el de corte, el de hemostasia, el de irrigación y aspiración, el de sutura y el de extracción. Empezaremos con el instrumental utilizado para lo que es el neumoperitoneo y acceso a la cavidad peritoneal. El diseño del instrumental para cirugía laparoscópica se ha basado en la función, sobre todo en su contraparte, que es la cirugía abierta. Entonces, en el caso de la realización del neumoperitoneo, pues esta realización se lleva a cabo mediante una técnica cerrada, en la cual utilizamos una aguja de Veres. Como lo podemos ver aquí, hacemos una pequeña incisión infraumbilical, metemos una pinza de mosquito con sus ramas hacia abajo, hacemos la disección, metemos la pinza cerrada y luego la abrimos en el interior del tejido celular subcutáneo y hacemos disección hasta encontrar la aponeurosis. Una vez que encontramos la aponeurosis, introducimos la aguja de Veres ahí en la aponeurosis. Esta aguja de Veres tiene un diámetro externo de 2 milímetros, tiene un calibre de 14 y una longitud de 70 a 120 milímetros, es decir, de 7 centímetros a 12 centímetros. Estas agujas de Veres pueden ser reutilizables o bien desechables. En este caso es una aguja desechable. Hay algunas que son reutilizables, es decir,
que podemos usarla y luego mandarla a esterilizar y nuevamente volverla a utilizar en otra cirugía laparoscópica. Estas agujas tienen la característica que en la punta tienen su extremo distal va a estar biselado y tiene un pequeño agujerito. Este agujerito, pues nos permite que una vez que se introduce a través de lo que es la aponeurosis y luego la grasa preperitoneal, el peritoneo y que entra a cavidad, pues esta agujita nos va a permitir introducir el gas en lo que es, en este caso sería el CO2 para lo que es realizar el neumoperitoneo y obviamente pues dar inicio a lo que es la cirugía laparoscópica. Luego tenemos las cánulas de Hanson. Estas cánulas de Hanson pues también se utilizaron para realizar lo que es el neumoperitoneo. Estas van a conferir mayor seguridad, en particular ante lo que son, por ejemplo, las adherencias. Cuando nosotros introducimos la aguja de Veres, pues si tenemos una asa intestinal adherida a lo que es el peritoneo, podemos, a la hora que introducimos la aguja de Veres, no entrar a la cavidad peritoneal, sino a la luz de una asa intestinal. Entonces, esto por adherencias, esta fijación de asas intestinales a la pared, muchas de las veces se da por procesos de peritonitis que van a generar pues adherencias en lo que es la cavidad peritoneal y sobre todo adherencias interasa y adherencias de asas a pared intestinal. Entonces, esta cánula de Hanson nos permite pues trabajar con mayor seguridad evitando pues ese tipo de problemas, ¿verdad? Esta cánula consiste en una camisa, que sería esta, con una válvula, que es una pieza cónica, desplazable, y un obturador de punta roma. Si se fijan, esto a la hora que introducimos a la cavidad, una vez que perfora esto, el peritoneo, esto automáticamente se retrae y ya nos queda este puerto que tiene una luz, tiene un borde romo y que obviamente está en ángulo de 45 grados y que obviamente pues no nos va a lesionar una asa intestinal. En la colocación de dos suturas nos va a permitir fijar esta cánula en lo que es la aponeurosis de la pared abdominal y esto pues va de alguna manera permanecernos sujeta sin ningún movimiento. Una vez que realizamos esto, insuflamos CO2 a través de este conector con su llave. Por aquí conectamos el CO2, abrimos la llave y va a entrar a la cavidad abdominal y nos va a realizar el neumoperitoneo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a introducir los demás instrumentos para realizar la cirugía laparoscópica? Pues a través de la presencia de trócares. Si se fijan, aquí tenemos la cánula de Hanson, aquí está introduciéndose el CO2 a través de la llave de paso. Y entonces aquí podemos controlar el neumoperitoneo, es decir, la entrada de CO2 a la cavidad abdominal nos va a generar este domo en la cavidad y nos va a permitir que las asas intestinales se vayan hacia el fondo y nos permitan tener una visión de lo que es la cavidad abdominal interior. Entonces les decía, lo que sigue pues es la colocación de los trócares. Estos trócares nos van a permitir meter los instrumentos utilizados en la cirugía y también la cámara de luz que nos va a permitir pues obviamente la grabación del video. Estos trócares pues pueden ser de diferentes medidas. Tienen en la punta pues sus punzones y que obviamente estos trócares pueden ser de diámetros de 3.5, de 5, de 10, de 11 y de 12 milímetros de diámetro.
y de longitud de 65, 75, 100, 110 y 150 milímetros. Se cuenta con trócares rígidos y flexibles, así como de menor longitud para lo que es cirugía torácica y pediátrica. Las presentaciones pues pueden ser de trócares, pueden ser desechables y obviamente pues también reutilizables. Existen los punzones que son cortantes, piramidales o cónicos y romos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos cortantes, piramidales, romos. La capacidad retráctil del punzón, que viene siendo la parte interna, esto de aquí adentro, el punzón, hace que se retraiga una vez que atraviesa la pared abdominal, como les explicaba. Esto nos va a permitir proteger a los órganos intraabdominales de una lesión. Y existen trócares de introducción giratorios, así como de penetración bajo visión directa. Una vez que nosotros colocamos el primer trócar de Hanson a través de la vía umbilical y realizamos la insuflación de la pared, nosotros metemos el endoscopio y vamos a través de este trócar, vamos a meter la lente que nos va a permitir observar cómo vamos a meter cada uno de los trócares. Entonces, esto nos va a dar visión. Nosotros vamos a estar introduciendo los trócares bajo visión directa en el monitor y pues obviamente el grado de lesión de un órgano o tejido pues va a ser mínimo, ¿verdad? Entonces, estos trócares cuentan con una cámara de sellado que está en esta parte o válvula interior, la cual previene pues obviamente la fuga de gas. Además, en el extremo proximal se pueden adaptar reductores plásticos para cuando se introducen instrumentos de diámetro menor. Es decir, por ejemplo, si yo en este trócar de 10 milímetros quiero introducir un instrumento de 5 milímetros, pues tengo un adaptador para colocarlo aquí y que me permita meter ese instrumento más delgado, pero que no exista fuga de gas. Ok, entonces pasaremos al acceso a lo que dentro de la cavidad peritoneal, pues tenemos otro tipo de acceso que se le ha llamado cirugía asistida de forma manual. La cirugía asistida de forma manual permite pues al cirujano introducir una mano para el apoyo del procedimiento quirúrgico, tener una mejor percepción táctil y extracción de tejidos. Por ejemplo, esta cirugía de puerto, en lo personal yo la he realizado en la extracción de riñones para lo que es trasplante. Se hace la procuración del riñón vía laparoscópica y se pone un puerto para la extracción del riñón intacto con sus vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, y el uretero. Entonces, esto nos permite, pues, tener una mejor extracción del órgano sin lesionar. Si se fijan aquí, ya están colocados los trócares para la introducción de los instrumentos de trabajo y aquí tenemos el puerto en donde se está metiendo pues la mano del cirujano y aquí podemos ver la bata, el guante y pues la mano que está en el interior de la cavidad abdominal. Entonces la cirugía de puerto único pues es una cirugía que nos permite realizar una opción más dentro de la propia cirugía laparoscópica. Otro de los instrumentos utilizados en la laparoscopía es el instrumental de retracción o separación. Los retractores o separaciones o separadores más utilizados son los de abanico. Hay de 3 a 5 digitaciones. Se encuentran en modalidades reutilizables o desechables y sus diámetros son de 5 a 10 milímetros. El retractor curvo pues también cuenta con una estructura que al exteriorizarse en el extremo distal toma la forma curveada, como es el caso del segundo, si se fijan, y permite al cirujano retraer estructuras cilíndricas como el esófago, es decir, metemos el retractor, luego lo curveamos y esto nos va a permitir pues
es sujetarlo. También existe otro separador, el separador de Nathanson. Este separador se planteó para la retracción del hígado en cirugía gastrointestinal proximal. El extremo, al introducirlo, al introducir esta parte en lo que es a través de lo que es una incisión o una punción con un trocar por debajo del apéndice sifoides, pues este nos va a permitir introducirlo y luego pues colocarlo. Una vez introducido se mantiene en una posición mediante un fijador externo y esto pues es muy cómodo porque nos va a evitar la presencia de un ayudante que a lo mejor nos va a estar estorbando durante la cirugía. Entonces este separador o retractor nos va a ser muy útil en lo que es la propia cirugía. Otro de los instrumentos de sujeción o tracción, pues tenemos estos, como podemos ver, se parecen mucho en la parte externa a los utilizados en cirugía abierta. Tenemos las pinzas o retractores de Babcock, que son muy similares a las pinzas de Bacon que ya habíamos visto en cirugía abierta. Luego hay pinzas de agarre, también llamadas graspers, como estas, que pueden tener dientes o sin dientes. Entonces, si se fijan, pues son muy similares a las pinzas de Kelly, a las pinzas de mosquito. Entonces tienen mucha similitud, pero bueno, pues estos son laparoscópicos. También tenemos que estos son, pues de alguna manera, la mayoría son giratorios en 360 grados, es decir, esta pinza yo la puedo girar dando vueltas a esta cremallera ya por fuera. Yo tengo mis dedos introducidos en las anillas, el pulgar y el medio, y con el índice yo puedo estar girando esta cremallera y rotando mi pinza 360 grados. También tenemos otros disectores de ángulo, también llamados disectores de Maryland, de ángulo. Y estos, pues bueno, estos disectores nos sirven sobre todo para, en el caso de cirugía de vesícula, para hacer la disección de lo que es el triángulo de Calot, identificar arteria cística, conducto cístico y bueno, pues hacer el pinzamiento y ligadura de las mismas. Entonces, muchos de ellos pues cuentan con con cremalleras. En este caso esta pinza no tiene cremallera, pero algunas sí tienen cremallera y podemos fijarlas y mantenerlas por ahí sin ningún problema. Ok, dentro de los instrumentos de hemostasia, nosotros podemos encontrar que en el caso de la laparoscopía, la energía monopolar es la modalidad de electrocirugía más utilizada para lo que es corte y coagulación. Se puede aplicar a través de instrumentos con punta de espátula o bien con punta de gancho o esférica, como es el caso. Diversos instrumentos cuentan con conexión. Estos tienen una conexión con un cable de energía monopolar. Tienen una cubierta aislante, si se fijan. Esto nos permite pues, no generar quemaduras en el interior de la cavidad abdominal. Otros instrumentos utilizados que también requieren energía, en el caso de energía monopolar, pues son las pinzas de sellado de vasos basados en energía. Es decir, estos nos permiten, por ejemplo, sellar lo que es el mesenterio, por ejemplo, del apéndice, por donde va la arteria apendicular. Ahí nosotros introducimos y sujetamos el mesenterio apendicular. Y si aquí en el interior va la arteria apendicular, a la hora que sujetamos, pinzamos y pues aplicamos energía, lo que vamos a generar pues es una coagulación de las proteínas y una obliteración sobre todo de los vasos sanguíneos, y esto nos va a permitir pues tener mucha rapidez en la propia cirugía. Por último está el instrumental de sutura. Los portaagujas deben de ofrecer, a pesar de la distancia de la mano, pues una extensión de la mano del cirujano. Si se fijan, este es un portaagujas utilizado en cirugía. Yo en lo personal tengo un igualito. La mayoría pues tiene sus asas que son planas para sujetar la aguja
Y existen modelos con asas curvas o rectas, con longitudes de trabajo desde 30 a 40 centímetros y con diámetros de 3, de 5 y de 10 milímetros. Existen diversos modelos metálicos de 3 a 5 centímetros de diámetro que de manera básica tienen en su extremo distal un orificio central a través del cual, pues una vez hecho el nudo extracorpóreo, se pasa de un extremo de la sutura para deslizar el nudo hacia el interior de la cavidad abdominal. Es decir, nosotros hacemos el nudo en el exterior y podemos llevarlo hacia el interior de la cavidad abdominal y realizar la ligadura. Tenemos otros instrumentos que son los instrumentos de extracción. La pinza de extracción, como la que vemos aquí, o de garras, es útil para retirar tejidos de la cavidad abdominal. Es un instrumento muy eficaz para la extracción, por ejemplo, de cálculos libres dentro de la cavidad abdominal. Es decir, hacemos la cirugía de colecistectomía laparoscópica y una vez que quitamos la vesícula, a veces se nos zafa y se nos cae la vesícula, que pues es una bolsa y que obviamente se salen a veces los cálculos que están en el interior, las piedritas, y un instrumento para poderla sacar, pues es esta pinza de extracción, en la cual pues la introducimos a la cavidad y con otro instrumento sujetamos las piedras y las vamos colocando en el interior de esta bolsita, que una vez que queremos ya extraerla, estiramos esta parte, se va a colapsar y podemos sacarla por el trocar donde introducimos esta pinza. Entonces, otro aditamento importante ha sido la creación de las bolsas de recolección o de especímenes. Por ejemplo, cuando vamos a extraer la vesícula, la metemos en esta bolsa, estiramos, se cierra y luego la vamos a sacar también por el orificio de uno de los trócares. Nos permiten extraer, como les digo, la vesícula biliar, el apéndice, los ovarios, pequeñas tumoraciones, cálculos biliares, y esto pues nos permite evitar la contaminación, sobre todo de los bordes de la herida. Por último, tenemos el instrumental especial como son las engrapadoras. Los instrumentos de grapado han tenido una gran evolución. Existen pinzas metálicas reutilizables, como esta pinza aplicadora de grapas, que requieren el montaje de la grapa previa a cada disparo. Le montamos la grapa, como vemos aquí. Las grapas son de titanio, también hay de polímero. Estas grapas de titanio las montamos en esta parte y cuando vamos a hacer el pinzamiento de un vaso sanguíneo, pues colocamos el vaso en el interior, acercamos la pinza con su grapa en el interior al vaso y luego realizamos el cierre de estas dos estructuras para que la grapa quede en su lugar. Hay otras grapas mucho más seguras, que son las grapas de polímero, que tienen un seguro para su obturación, es decir, una vez que la cerramos, este segurito se junta con esta parte y nos permite que la grapa no se zafe. Entonces ofrecen mayor seguridad que las grapas de titanio, que estas, pues lo que debemos hacer es sujetarlas bien para que no vayan a quedar flojas. Entonces, bueno, pues este es el instrumental que nosotros utilizamos para lo que es sobre todo el engrapado de vasos sanguíneos, arteriales y venosos y de algunas estructuras, por ejemplo, el conducto cístico. Luego viene el instrumental para lo que es la colangiografía y exploración de las vías biliares. La práctica de la colangiografía transoperatoria puede realizarse primero identificando lo que es el conducto cístico. Si se fijan aquí, tenemos sujeta la vesícula biliar con un grasper del fondo. Tenemos otro sujetador en lo que sería la bolsa de Hartmann. Y luego aquí ya identificado el conducto cístico. Ya está disecado. Aquí del triángulo de Calot ya está disecado. Una vez que identificamos el conducto cístico, pues vamos a hacer un engrapado de la parte proximal. Colocamos una grapa con nuestra engrapadora, así como lo ven aquí, ya quedó puesta la grapa. Luego hacemos una pequeña incisión
o corte en el conducto cístico de manera parcial. Y una vez que hacemos esto, introducimos un catéter con una pinza fijadora de catéter, introducimos un catéter en la luz del conducto cístico para abordar el conducto colédoco. Una vez que ya introducimos el catéter en el interior, pues inyectamos medio de contraste en lo que es el conducto y eso nos permite hacer un estudio que se llama colangiografía, que no es más que pintar la vía biliar con un medio de contraste y tomar una radiografía. Entonces, ahí vamos a ver la integridad de la vía biliar, podemos identificar si hay, por ejemplo, litos en la vía biliar que estén obstruyendo la misma y que obviamente nos estén generando una colangitis o mejor dicho, una inflamación de los conductos biliares. Entonces, para eso sirve pues la colangiografía a través de la laparoscopía. Y la exploración de vías biliares, pues no es más que introducir por este pequeño agujero que hicimos en el conducto cístico, pues los instrumentos para poder hacer pues la exploración de la vía biliar. Los sistemas van a incluir pues el coledocofibroscopio, que no es más que no es más que un lente que vamos a meter a través del conducto colédoco. Y el coledocoscopio pues también debe estar integrado con un sistema de video para poder observar todo el interior de la vía biliar y a través de unas canastillas de Dormia pues podemos extraer el cálculo en caso de que exista en el interior de la vía biliar. Muy bien. Ya para terminar, tenemos la cirugía laparoscópica de puerto único. La práctica de la cirugía de mínima invasión con un solo puerto pues tiene ya muchísimos años, más de 40 años que se inició. Los avances tecnológicos y el desarrollo instrumental adecuado ha permitido su resurgimiento y la práctica de procedimientos cada vez más avanzados. Se le conoce con diversos nombres: cirugía laparoscópica de incisión única, como vemos aquí, de sitio único o bien de puerto único. Hasta el momento, pues no existe una indicación precisa para lo que es la cirugía de puerto único. Sin embargo, se ha demostrado su aplicabilidad y factibilidad en diferentes disciplinas. La implementación de la cirugía por puerto único se ha visto en los campos, sobre todo de la cirugía gastrointestinal, de la cirugía urológica, ginecológica, pediátrica y bariátrica. Esta modalidad de cirugía de mínima invasión pues requiere la colocación de un solo puerto a nivel umbilical, a través del cual se van a identificar y se van a introducir pues el laparoscopio y los instrumentos quirúrgicos. Se fijan, aquí también tiene su aguja para la insuflación. Por aquí vamos a conectar el gas y aquí está la llave que nos va a permitir pues introducir o extraer el gas a la cavidad abdominal. Esta cirugía de puerto único, les digo, pues es también una opción. Sin embargo, es compleja porque el cirujano tiene que trabajar a través de trabajar con sus dos manos y pues nada más. Tenemos aquí la lente, que si se fijan tiene la opción de ser flexible. Podemos flexionar la lente para poder dar mejor visión y ver dónde está trabajando el cirujano. Y las pinzas también tienen la capacidad de doblarse y poder trabajar mejor. Es sumamente compleja. Hay que tener mucha práctica para hacer cirugía de este tipo, pero bueno, pues obviamente con la idea de que sea cada día menos invasiva la cirugía, pues aquí solamente es una incisión a nivel umbilical y nos evitamos las demás incisiones de los demás puertos, como vimos en las diapositivas anteriores. Muy bien, pues con esto terminamos este tema de introducción a la cirugía, que fue el tema 3 de instrumental quirúrgico. Pues yo soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla y agradezco su atención. Me voy a despedir con esta frase que dice: donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Esto lo dijo Hipócrates hace muchos años y obviamente pues debemos siempre de recordarlo. Por lo que queda de mi parte, pues muchas gracias por su atención y
nos vemos en el próximo tema.